La clase de hoy dice relación con el conocimiento de Dios. Cuando nos acercamos a la teontología, nos surge la pregunta del cómo conocemos y si es posible conocer a Dios. El reformador francés Juan Calvino, en su primer libro, en el inicio de la institución de la religión cristiana, describe la relación y también la importancia de dos conocimientos que él considera fundamentales. Dice lo siguiente: casi toda suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y el conocimiento que debe tener de sí mismo. Calvino más adelante dice que estos conocimientos son interdependientes, y no define exactamente cómo parte o cuál de estos conocimientos es primero, pero sí los pone como tremendamente importantes. No es posible conocer a Dios si no nos conocemos a nosotros mismos. Y el conocimiento de Dios no es pleno y salvífico cuando no llegamos a conocer nuestro propio estado pecaminoso. Entonces, Cornelius Van Til escribe lo siguiente: que Dios conoce su propio ser en toda su profundidad, en un único acto eterno de conocimiento. Esta descripción de Cornelius Van Til nos dice que Dios se conoce a sí mismo. Esto quiere decir que, como el apóstol Pablo escribe, el único que puede eh, 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 saber y escudriñar a Dios es el propio Espíritu de Dios. Y esto lo hace en un acto eterno de conocimiento. O sea, Dios no se conoce en la medida que va avanzando en la historia. Dios está por sobre la historia y participa de ella. Vamos a ver más adelante los conceptos tanto de inmanencia como trascendencia, y también los veremos con mayor detalle en la clase de atributos divinos. Vamos a referirnos ahora en cuanto al conocimiento. Entonces, existen dos tendencias en la teología. La primera es que vamos a darnos cuenta de que entre cristianos hay dos posiciones que le dan un lugar a la razón en la teología, que son totalmente distintas. Algunos teólogos, todos ellos ortodoxos, no le dan un lugar, no se le ha asignado un lugar a la razón. Y en segundo lugar, hay quienes han estado muy ansiosos por demostrar que la teología tiene perfecto derecho a considerarse una ciencia. Lo que podemos decir es que nuestra concepción del lugar de la función de la razón humana está directamente relacionado con nuestra concepción de quién es Dios, o sea, de nuestro propio conocimiento de Dios. Hay algunas diferencias que vamos a notar entre el concepto cristiano y no cristiano de la razón o del conocimiento. Con respecto al objeto del conocimiento, partimos de la base de que para poder conocer debemos partir de Dios. Él ha creado todo a partir de la nada y todo para su gloria. Si nosotros tenemos esa verdad como base de nuestro conocimiento, claro que podemos conocer, porque nuestro conocimiento no depende de nuestra propia razón necesariamente, sino que ésta se basa en lo que Dios ha dicho de sí mismo y también de cómo comprendemos todo lo que vemos. La posición cristiana entonces hace un énfasis importante en el concepto de la creación, que según la Escritura nos dice constantemente que su significado está en el hecho de que fue creado todo para la gloria de Dios. La Biblia en distintos pasajes nos muestra aquello. Voy a leer el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Si me dan un segundito, por favor.
Capítulo 4, versículo 11. El contexto aquí es la visión de Juan en el cielo. El capítulo parte diciéndole a Juan: sube acá y le va a mostrar las cosas, le va a mostrar las cosas que son, las que vendrán y las que pasarán más adelante. Le dice así, así escribe el apóstol Juan: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El apóstol Juan en el Apocalipsis escribe este texto y da cuenta, primero, de que el único digno de recibir la gloria es el Señor. Un concepto muy importante en toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es el concepto del señorío. La honra y el poder. ¿Y por qué razón? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, podemos ver en el libro de Apocalipsis cómo, con una mirada retrospectiva, refrenda lo que tanto profetas y salmistas habían declarado de la gloria de Dios. Entonces se puede decir que para que la mente humana pueda conocer verdaderamente cualquier hecho, debe presuponer la existencia de Dios y su plan en el universo, porque si no, lo entiende de una manera errada. Cornelius Van Til dice en su introducción a la teología sistemática: el conocimiento humano en última instancia se basa en la coherencia interna dentro de la divinidad. Nuestro conocimiento se basa en la Trinidad ontológica como presupuesto. Para Van Til no existe el conocimiento verdadero si no es conocimiento de Dios. Para el no creyente, todas estas cosas no tienen sentido. De hecho, se quedan en la mera observación, en un sentido de agnosticismo. No saben exactamente qué pueden creer. Solamente lo ven, lo observan y lo reconocen, y reconocen el universo como autoexistente y que tiene sentido en sí mismo. Nosotros creemos que el universo no tiene sentido en sí mismo, sino que todo tiene sentido en que ha sido creado por Dios y para su gloria. Y así entendemos la vida. Por eso que también esto tiene implicaciones éticas y cosmovisionales. El no creyente habla de datos universales, ¿cierto? Habla como si en última instancia los hechos en el universo se pueden dar por sentado. Tenemos científicos cristianos, como por ejemplo Alistair McGrath, que ha escrito un libro respecto al ajuste fino del universo, y se necesita demasiada fe para creer que el ajuste fino de las constantes en el universo puedan ser constantes por meramente azar. El sujeto del conocimiento. Para el cristiano, quien conoce porque puede ser llevado a una relación de subordinación a Dios, como intérprete supremo, vale decir, cómo interpretamos el mundo. Dios nos ha dado los lentes para poder interpretar el mundo y nos sometemos a esa interpretación. El intérprete humano debe someterse a la interpretación divina. Si no es así, lo que estamos haciendo es que nuestros pensamientos no están puestos a los pies de Cristo, sino que simplemente están puestos a los pies de la cultura imperante y de las modas intelectuales e ideológicas que nosotros podemos ir viendo a lo largo de la historia. Por lo tanto, antes de que el mundo existiera, Dios existía. Él es el Espíritu quien examina y escudriña la profundidad de Dios, como ya lo decíamos. Entonces, de este conocimiento depende nuestra propia interpretación humana de las cosas y de nuestro propio conocimiento también. La interpretación que el ser humano puede darle a cualquier cosa nunca puede ser completa y exhaustiva, porque Dios es el único que conoce completa y exhaustivamente todo. Sin embargo, podemos conocer de verdad. Todo conocimiento que tenemos de Dios y mucho del conocimiento que tenemos de las cosas
es un conocimiento parcial, pero ciertamente es un conocimiento verdadero. Esto quiere decir que la ciencia, cuando hace descubrimientos honestos y que no se ajustan se ajustan a los resultados, sino a los presupuestos del científico, podemos nosotros asomarnos. Por ejemplo, podemos ver la publicación de Francis Collins en el libro El lenguaje de Dios, cómo él, como director, como uno de los directores, no sé hasta hace cuánto, del proyecto Genoma Humano, ha declarado que es asomarse al diseño divino. Y es un creyente. También puedo recomendar otros autores, ya les recomendé a Alistair McGrath, también a John Lennox, entre otros. Podemos después poner en la lista de comentarios, podría poner algunas otras recomendaciones de lectura. Entonces, aquí encontramos la diferencia. ¿Por qué razón? Porque hoy día hablamos de ciencia y algunos, como en el caso de los científicos que acabo de mencionar, reconocen al diseñador, reconocen a Dios como creador. Sin embargo, otros lo reconocen o lo asignan a un mero azar. Entonces, esta diferencia del creyente y del no creyente están frente a veces ante el mismo misterio que todavía no pueden descifrar. Hay muchos misterios de la naturaleza que todavía no se pueden descifrar. El científico creyente o el creyente observador y lector de la ciencia mira, observador del universo, y dice, esto es un misterio. Yo no lo puedo comprender, pero Dios sí lo puede comprender. Sin embargo, la mirada no creyente, la no cristiana, lo que hace simplemente es reconocer el misterio y quedarse en la nada. Nosotros reconocemos el misterio, sabemos que todavía no lo podemos entender, pero sabemos que existe una divinidad que sí conoce el misterio, y no por mero conocimiento, sino porque Él ha diseñado todo cuanto sucede y cómo funciona el universo. Entonces, citando otra vez a Van Til, dice lo siguiente: nuestro conocimiento es parcial y verdadero a la vez. Dios comprende por completo, y esto debería ser suficiente para nosotros. Para la plena comprensión de Dios da validez a nuestra comprensión parcial. Entonces, ¿quién es este Dios al que buscamos conocer? En esta parte vamos a seguir al teólogo John Frame. La Escritura usa un concepto clave para referirse a Dios, el concepto del señorío, que es el gran concepto que revisa y está desarrollando y ha desarrollado el teólogo estadounidense John Frame, un teólogo reformado del seminario teológico, si no me equivoco, del Westminster en Escondido, California. John Frame, este reconocido teólogo, habla sobre el conocimiento de Dios. De hecho, tiene un libro completo sobre la doctrina del conocimiento de Dios, la teología del señorío, y nos habla de lo siguiente. Frame reconoce que la Escritura, como punto de partida, nos da a conocer al Señor, o sea, a Yahvé. ¿Por qué razón? Porque nosotros podemos entender que la revelación comienza ciertamente cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, y eso es así. Y así el Señor va revelándose de distintas maneras, como el propio escritor a los hebreos lo dice, se va revelando y dando a conocer de distintas formas, ya sea por antropomorfismos, por palabras, por visiones, etc. Y sigue así para adelante, por ejemplo, con Noé, y luego más adelante con Abraham, y así con Isaac, con Jacob, etc., con el propio José, mediante los sueños. Pero llegamos a un momento especial de revelación. Es Éxodo capítulo 3, porque allí comienza la etapa revelacional
que va a derivar en una escriturización de la palabra de Dios. Hasta ese momento ya habían pasado 400 años en esclavitud del pueblo de Israel. Estamos hablando de unas 10 generaciones después de que la familia de José llegara a Egipto. Y probablemente estas generaciones, de hecho muchos de ellos ya estaban practicando la idolatría y tenían y servían a dioses egipcios, y a lo mejor ya habían olvidado a este señor que los había que se había manifestado al padre Abraham, a Isaac, a Jacob. Y este señor que se había manifestado en ese momento probablemente no estaba presente en las mentes, pero cuando dice que conozcamos al Señor, habla de Señor, de Yahvé. No son los señores de Egipto a los que ustedes tienen que servir. Y vemos, por ejemplo, cómo el propio Dios de Israel, de manera sistemática y aplastante, expone y vence a cada una de las deidades de Egipto con las 10 plagas. Entonces estaba preparando el momento para llevarlo. Este señor los lleva hacia esta marcha nupcial y esta boda que se realiza en el capítulo 19 del libro de Éxodo, pero luego en el 20 lo sella con el pacto diciendo: esta es la forma en que vive mi pueblo, esta es la forma en que mi esposa va a vivir en medio de este mundo, y como yo espero que el estilo de vida que deben tener. Porque entonces el primer concepto del señorío es que el Señor se da a conocer a sí mismo en el pacto con Moisés también como Señor. La idea del Yahvé, Yahva, Jehová, es el que tiene existencia en sí mismo. Ya lo vamos a ver cuando veamos los nombres de Dios. Nombre equivalente que se le da a Cristo como Kyrios, como Señor. Nombre que se le daba al emperador. Entonces, sigamos con John Frame. Él hace un pacto, como dije en el capítulo 19 del libro de Éxodo, que Israel está en el monte Sinaí. Y fíjense las cosas que le dice en esta ceremonia nupcial con su pueblo. Capítulo 5, versículo 5. Si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. En segundo lugar, les dice: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Estas mismas palabras le dirás a los hijos de Israel. Y le manda a decir las palabras a los hijos de Israel. Moisés volvió y llamó a los ancianos, y había un ir y venir con recados de Dios y del pueblo por medio del mediador que era Moisés. Y luego le dice, al final el Señor le dijo: anda, baja y sube luego con Aarón. Pero los sacerdotes ni el pueblo deben traspasar el límite para subir donde estoy, para que yo no haga estragos entre ellos, para que yo no haga ningún estrago entre ellos. Moisés bajó del monte y le dijo al pueblo: Dios habló todas estas palabras. Y ahí comienzan los 10 mandamientos. El Dios del pacto es un Dios que, mediante una relación mediada, un pacto, un trato solemne, mediado por sangre, por sacrificio, podemos ver nosotros aquí que el Señor está haciendo un pacto con ellos, les está diciendo que son de ellos, que Él los va a liberar del antiguo opresor, pero no significa con esto que no iban a tener ningún señor sobre ellos, sino que los libera como los antiguos pactos de vasallaje, los libera del antiguo señor y los pone en un nuevo señorío. No es que hay libertad de un señor, lo que cambia es el Señor. Y de hecho el propio Pablo más adelante lo declara, y él mismo se declara como esclavo de Cristo. Entonces, hay una relación
entre creador y criatura. Esta es una relación de pacto. Y la relación de pacto se da como señor y sirviente. O sea, conocemos a Dios mediante esta relación. La idea bíblica del señorío es impresionante. El segundo concepto que debemos analizar aquí es el concepto de cómo Dios habita en medio de su pueblo. Es el concepto de trascendencia e inmanencia. Si Dios es la cabeza del pacto, entonces Él está por encima de todo su pueblo. Y esto significa que es trascendente. Pero como Él es cabeza del pacto, de un pacto con otros, entonces Él está en medio de su pueblo. Está profundamente relacionado con el pueblo, con el que ha hecho el pacto. Entonces eso lo hace inmanente. La Escritura enseña perfectamente bien estos dos aspectos de la presencia de Dios. Primero, de su relación con la creación y con las personas. Dios es trascendente, está por sobre todo. Pero también, como el apóstol Pablo lo declara, es sobre todo y en todos. El Dios de Israel se da a conocer como el Dios que tiene el control total. ¿Por qué? Porque se manifiesta como Señor en el capítulo 3 de Éxodo. Luego se manifiesta como quien tiene el control total, liberando a su pueblo de la esclavitud y controlando incluso todos los elementos naturales. No solamente los libera, sino que controla el agua, controla las langostas, controla el viento, controla incluso cuando los van persiguiendo. Hay una especie de muralla que se pone entre ellos, y una nube entre los persecutores y el pueblo perseguido cuando Dios los libera. Y luego los lleva. O sea, lo que hace primero el Señor es, con su poder total y con su gran misericordia, liberar al pueblo, liberarlo y luego llevarlo al Sinaí y hacer un pacto con ellos y decirles cómo deben vivir y quién es el Señor de ellos. Y luego los lleva camino a la tierra prometida. Es una maravillosa manifestación de cómo también en nuestro peregrinaje el Señor nos ha dicho: oiga, libérense del pecado primero y abandonen el pecado y luego yo hago pacto con ustedes. No, lo que dice es: yo hago pacto con ustedes, los libero para llevarlos a hacer pacto con ustedes, para entregarles mi ley. Y hoy día mucho mejor, en el nuevo pacto la ley está grabada en el corazón. Y vamos camino a la tierra prometida, o sea, al cielo nuevo y a la tierra nueva, donde reinará la justicia y la verdad para siempre. Entonces, este Dios se da a conocer, como dije, en estos términos. Entonces Dios es conocible porque Él ha decidido revelarse al mundo. Es decir, todo el mundo tiene conocimiento de Dios. Y eso lo podemos ver claramente, y los quiero invitar a que ustedes, en su momento de estudio, puedan leer el capítulo 1 de Romanos completo. Pero vemos aquí que ellos sí tenían un conocimiento de Dios. ¿Cuál era el conocimiento de Dios? Dice que versículo 21. Pues a pesar de haberle conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Razonamiento no sometido a Dios, razonamiento necio. Y su necio corazón se llenó de oscuridad. Aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes de hombres, mortales, aves, cuadrúpedos y reptiles. Y luego tenemos las consecuencias que la humanidad paga producto de su pecado, que Dios los abandona a sus propios pecados y concupiscencias. Dios, entonces, para ir cerrando, Dios es incomprensible, porque no lo podemos conocer, no lo podemos comprender a cabalidad. De hecho, no comprendemos su plan. Su propia naturaleza no la podemos comprender en totalidad. Pero sí le podemos conocer.
porque Dios se ha revelado. Y todo conocimiento y toda revelación que Dios ha hecho de sí mismo es una revelación verdadera. Por lo tanto, nuestro conocimiento de Dios es pequeño, pero es verdadero, confiable y conocimiento que ciertamente nos lleva a la salvación. Dijimos entonces, Dios es incomprensible, pero es perfectamente conocible. Hay un pasaje en el Pentateuco que me gustaría compartir con ustedes para poder cerrar esta breve lección. En el capítulo 29, versículo 29 de Deuteronomio, nos dice lo siguiente, y es la orden que le da Dios al pueblo. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. No conocemos todo, porque pertenecen a Dios. Pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, el conocimiento que adquirimos de Dios no es meramente un conocimiento racional, sino es un conocimiento que nace de una relación, y de una relación pactal, de una relación de pacto con Dios. Conocemos a Dios como Señor. Nuestro conocimiento entonces está sujeto a Dios como Señor. Podemos conocerle y nos sujetamos a Él, porque Él es toda autoridad. Pero también porque Dios está en medio nuestro. Dios habita entre nosotros. Primero, lo hizo en la nube de humo y la columna de fuego en el día con su pueblo. Luego, después de la entrega de las tablas de la ley, en la tienda de reunión con Moisés, en el tabernáculo, la presencia no era simbólica, era real allí. La Shekinah, real presencia de Dios en medio del pueblo. Luego en el templo. Y hoy día, por medio de Jesucristo, en medio nuestro. Él es hoy día el templo. Y nosotros como iglesia somos habitados por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos a Dios en medio nuestro. Nuestro conocimiento de Dios nace entonces de que Él es nuestro Señor. Y nuestro conocimiento está sometido a esa autoridad. Y le podemos conocer también porque Él habita en medio de nosotros. Que Dios nos bendiga. Nos vemos en la próxima lección.